Bien, jóvenes, ¿se observa, por favor? ¿Me avisan? Ya. Bien, Leonardo, gracias. Bien, estimados jóvenes, el día de hoy corresponde al contenido temático de la semana 19, ¿ya? Del cual, pues, es un repaso de todo lo que hemos ido avanzando en estas semanas, ¿ya? Abarca lo que vendría a ser la literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Bien, entonces este es el contenido temático que corresponde para la semana número 19. Bien, entonces empezamos con la literatura universal, estimados jóvenes, y recordaremos a estos grandes escritores, ¿no es cierto?, de la literatura griega. Bien, entonces aquí, ya, en la literatura universal, en primera línea, está literatura griega, ya, la literatura épica. Ustedes recuerdan, pues, el argumento de la Ilíada, de la Odisea, ya. Entonces, la edad antigua, jóvenes, comprende las culturas clásicas como Grecia y Roma. ¿Ok? Entonces, ahí surge la literatura. Es la base para que a posterior se siga eh, produciendo, se siga redactando, bien, más producciones literarias. Muy bien. También encontramos en la literatura eh, antigua griega también a Sófocles. ¿Ya? A ver, en primera instancia, recordemos la Ilíada, ¿no es cierto? Que narra pues un episodio de la guerra de Troya, centrado en qué, jóvenes, en la cólera de Aquiles. En cuanto a la Odisea, cuenta el largo viaje de Odiseo u Ulises, ¿ya? Para regresar a Ítaca, ¿no es cierto? Después de la guerra, todas las peripecias y aventuras que pasó Odiseo. Y en cuanto, jóvenes, ya a Sófocles, ¿no es cierto? Edipo Rey. ¿Recuerdan ustedes todo lo que argumentamos semanas atrás? ¿Ya? Entonces, en el caso de Edipo Rey, narra la historia del rey de Tebas, ¿ya? Que sin saberlo mata a su padre y se casa con su madre, cumpliendo la profecía, ¿no es cierto?, que él intentó evitar. Esto en cuanto a la edad antigua, jóvenes, ¿ya? Edad antigua, literatura griega, tenemos a Odisea, Ilíada, y en cuanto a la tragedia, a Edipo Rey, escrita por Sófocles. Bien, en cuanto a la Edad Media, jóvenes, acá menciona ya siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Ya en la Edad Media, jóvenes, la literatura está marcada por la religión, la tradición oral y los cantares de gesta. Entonces, la Edad Media se observa como un puente entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Ahora, la Edad Moderna, como pueden observar, ya abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y aquí, jóvenes, es importante resaltar porque comienza con el Renacimiento, ¿cierto? Vuelta a lo clásico, énfasis en el ser humano. Luego ya se ve el barroco, ¿no? Con estas formas elaboradas, este arte churrigueresco, ya la exageración de los adornos. Y finaliza con la ilustración, ¿ok? La Edad Moderna finaliza con la ilustración.
que trata de la razón y la crítica social. ¿Ok? Entonces, en esta edad, en la edad moderna, debemos resaltar a William Shakespeare. ¿Ya? Entre el Renacimiento y Barroco es donde surge esta gran obra de Romeo y Julieta. Recuerden ustedes, pues, que fue un drama, ya es un drama trágico sobre dos jóvenes amantes de familias enemistadas. Recuerden ustedes los Capuleto y los Montesco, ¿no? Termina, pues, trágicamente, los dos amantes finalmente mueren, ¿ya? Entonces, Romeo y Julieta, ¿ok? Romeo y Julieta surge entre el Renacimiento y el Barroco, escrito por William Shakespeare. Bien, ¿qué más podemos decir? Pasamos ya a la edad contemporánea. Ya la edad contemporánea menciona que surge de fines del siglo XVIII hasta la actualidad. Bien, entonces, la edad contemporánea se caracteriza por la diversidad de corrientes y estilos adoptados, ¿no es cierto? Por otras, por otras generaciones. Se caracteriza por la diversidad de corrientes, ya lo mencioné, estilos. Ahora, en el siglo XIX aparecen el romanticismo y el realismo. ¿Ya? Ahora, en el siglo XX surgen vanguardias. Aquí es donde se observa, jóvenes, ya a estos grandes escritores, ya como Goethe, ya como lo pueden observar, con las cuitas del joven Werther. ¿Recuerdan ustedes la historia de un joven bastante sensible que se enamora de una señorita ya comprometida y termina suicidándose, ¿no es cierto? Él se enamora así ciegamente, perdidamente de Carlota, pues la señorita ya estaba comprometida y finalmente se casa. Dentro de esta edad contemporánea, ¿ya? Werther, claro, pertenece a una transición ya de la ilustración al romanticismo. Ahora, Fedor Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, jóvenes, con Crimen y Castigo, recuerden ustedes, novela sobre un joven que asesina a una anciana usurera y enfrenta una profunda crisis moral psicológica, ¿no es cierto? También tenía un perfil psicológico bastante delicado, ¿no es cierto? Porque imagínense planear y finalmente concretar un asesinato, ¿ya? Entonces también tenía ciertas patologías psicológicas, tanto tanto como Werther, ¿no es cierto? Y Dostoyevsky en Crimen y Castigo, ¿bien? Tenían ciertas patologías. Uno se suicida y el otro asesina. Bien, también encontramos También encontramos la obra de La Metamorfosis, ya escrita por Frank Kafka, ya esto ya a finales del siglo XX, ya, entonces ustedes recuerdan, ya Gregorio Samsa despierta ya transformado en un insecto gigantesco, ¿no es cierto? Y es rechazado por su familia. Ya, entonces un pequeño resumen de todo lo que vendría a ser la literatura universal desde la edad antigua, la literatura griega, literatura épica, y la Odisea, la Ilíada, escrita por Homero, la trágica, ¿no? Literatura trágica, Edipo Rey, escrita por Sófocles. La Edad Media es un puente entre la edad antigua y la edad moderna. En la Edad Moderna encontramos el Renacimiento, el Barroco, Romeo y Julieta, Shakespeare, también la Ilustración. En la Edad Contemporánea,
Ya nos centramos pues en las cuitas del joven Werther, Crimen y Castigo y la metamorfosis. Bien, ante estos jóvenes hacemos un pequeño repaso de lo que vendrían a ser eh, algunos ejercicios que corresponden a la literatura universal. Y estos ejercicios, pues ya ustedes lo recordarán porque también hemos trabajado en su momento. Bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy teoría práctica, teoría práctica. Bien, entonces el primer ejercicio, jóvenes, ya correspondiente pues a la literatura universal, versa lo siguiente. Respondióle enseguida Tetis, derramando lágrimas. Ay, hijo mío, ¿por qué te he criado, si en hora ciega te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración. Ahora eres justamente de breve vida y el más infortunado de todos. ¿Cómo hago? Como hado funesto te parí en el palacio. Yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré a Zeus, que se complace en lanzar rayos por si se deja convencer. Tú quedaste en la nave, tú quédate en las naves de ligero andar, conserva la cólera contra los aqueos y obstante por entero de combatir, y abstente por entero de combatir. A ver, tengo un poquito de dificultad porque estoy sin mis gafas. Bien, entonces, este ejercicio, jóvenes, nosotros ya lo hemos trabajado. Recordemos, por favor, ya. Este fragmento pertenece justamente a la Ilíada, escrita por Homero. Bien, entonces alternativa A dice, Tetis advierte la fatalidad que se cierne inevitablemente sobre Aquiles. B. La diosa pronostica con pesar la muerte temprana del rey Agamenón. El hijo de Tetis viajará hasta el Olimpo para convencer al dios Zeus. D. Los dioses influyen en el desarrollo de la lucha entre troyanos y aqueos. Tetis solicita a Héctor que deje la pelea y espere la decisión de Zeus. Bien, jóvenes, ante este primer ejercicio, ¿qué alternativa sería la correcta? Los leo en el chat, joven. La Ilíada, es un fragmento de la Ilíada. Analizamos, jóvenes, 1 minuto, 2 minutos. Muy bien, ya está participando Alberto. Muy bien. Ya, recordemos, jóvenes, miren, en este fragmento, ya, que ustedes están observando, la diosa Tetis, que es madre de Aquiles, expresa su preocupación, ya, en torno al destino funesto e inevitable que acecha a su hijo. Ante esa premisa, jóvenes, ¿qué alternativa es la correcta? A ver, ante esa premisa, Alberto, ¿cuál sería la alternativa correcta? La diosa Tetis, muy bien, la diosa Tetis es madre, ¿no es cierto?, de Aquiles. Entonces, con toda severidad, marcamos la A. Bien, con toda seguridad, 1A. Muy bien. Invitamos a los estudiantes a participar. Muy bien, Guadalupe.
Continuamos. En la pregunta número 2, estimados jóvenes, menciona lo siguiente. A ver, con relación a la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones sobre el argumento de la Ilíada, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Ah, ya, la Ilíada. Primer enunciado. Al comenzar la obra, Aquiles discute con el Atríada Menelao. 2. La retirada de Aquiles genera terribles pérdidas a los griegos. 3. Héctor, héroe máximo de los aqueos, da muerte a Patroclo. 4. Aquiles retorna a la guerra para vengarse de Héctor. 5. La obra concluye con los funerales del héroe Héctor. También lo hemos visto, jóvenes, ¿ya? También lo hemos visto. Analizamos el ejercicio número 2. En la afirmación número 1, jóvenes, menciona aquí, ¿no es cierto? Aquiles riñe con Agamenón por la posesión de Briseida. ¿Verdadero o falso? Vendría a ser falso, ¿verdad? La segunda, el segundo enunciado dice, el abandono de Aquiles propicia la arremetida troyana. Dando esa premisa, ¿qué vendría a ser? Al comenzar la obra, Aquiles discute con el atrida Menelao, ¿verdadero o falso? Aquiles riñe con Agamenón por la posesión de Briseida, vendría a ser falso. La retirada de Aquiles genera terribles pérdidas a los griegos. Verdadero, ¿no es cierto? Héctor, héroe máximo de los aqueos, da muerte a Patroclo, ¿sí o no, jóvenes? Muy bien, ya están participando. Entonces, la primera sería falso, la segunda sería verdadero, tercer enunciado falso, cuarto y quinto verdadero, ¿no es cierto? Ya hemos trabajado este ejercicio también. Entonces, 2 sería D. Marcamos nuestra alternativa correcta. Bien, 2D. Ok, continuamos con la pregunta número 3. Dice, la tragedia griega surgió en el siglo VI a.C. en el contexto de festivales en honor a Dionisios, especialmente las grandes dionisíacas en Atenas con respecto al origen de la tragedia griega. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A. El coreuta, especie de solista, solía disfrazarse de sátiro. B. Los integrantes del coro eran conocidos como corifeos. C. El corega asumía los gastos de la representación dramática. D.
Cada integrante del coro era un actor que respondía cantando. Las grandes dionisíacas se llevaban a cabo en el ámbito rural. También hemos trabajado esta pregunta número 3, jóvenes. Ya, a ver, recordemos. Y recordemos quién era el corega, chicos. Aquella persona con bastante peculio, con bastante dinero, ¿ya? Era quien corría con los costos de la escenificación. Bien, recordemos quién era el corega, teniendo en cuenta eso, jóvenes. ¿Qué alternativa correcta marcamos para la pregunta número 3? Participamos, jóvenes, en la 3. Ya, esto también lo hemos trabajado. Tres, ¿no es cierto? La única afirmación correcta vendría a ser la C, ¿verdad? Muy bien, Sabiera. Entonces marcamos la C. ¿Listo? Pasamos a la pregunta número 4. Ya estamos en Edipo Rey. ¿Qué nos dice? A ver, Edipo Rey forma parte del ciclo tebano, un conjunto de obras que profundizan en los mitos de Tebas y la maldición que persigue a la familia de Layo. La tragedia destaca la impotencia del ser humano ante el destino. Cuando Edipo A se arranca los ojos y decide marcharse de la ciudad, B inicia una investigación para saber su verdadero origen, C intenta huir de su destino, pero se acerca más a él, D pese a lo dicho por los oráculos, asesina a su madre, E conoce la verdad y ahorca a Yocasta con sus trenzas. A ver, jóvenes, sencillo también el ejercicio número 4. Analizamos, ¿ya? Y los leo en el chat, jóvenes. Muy bien, estamos participando, Sabiera. 4C, dice Sabiera, muy bien. Entonces, recordemos, estimados jóvenes, ya, que Edipo, después de lo vaticinado por los oráculos, decide huir, ¿no es cierto?, de su destino, pero no hace más que acercarse a él, ¿no es cierto? Porque llega a Tebas, asesina a su padre y finalmente pues se casa con su madre. Entonces, esto ya demuestra que el hombre no puede hacer nada para controlar su propio destino. Se está acercando, ¿no es cierto?
Entonces la alternativa sería, intenta huir de su destino, pero se acerca más a él. ¿Ya? Entonces marcamos 4C. Bien, la última pregunta que corresponde a la literatura universal, jóvenes, dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El siglo de oro tiene dos etapas. El Renacimiento, donde hay un espacio en blanco, es clave por la concepción de la cultura y el arte. El Barroco, que se desarrolla en el siglo, otro espacio en blanco. A ver, jóvenes, ahí tienen ustedes ya en la pregunta número 5. Le damos respuesta, por favor. Recordemos que tenemos ya ahí la información a la mano. Muy bien, ya estamos participando. Bien, Sabiera. Ok. Ya, entonces, en el ejercicio número 5 vendría a ser de esta manera, ¿no es cierto? El siglo de oro tiene dos etapas, el Renacimiento, ¿no es cierto? Donde el humanismo es clave por la concepción de la cultura y el arte, y el barroco que se desarrolla en el siglo XVII. Muy bien, entonces marcamos la alternativa B, 5B. Bien, entonces, todos estos ejercicios, jóvenes, en relación a la literatura universal, ¿ya? 5 ejercicios en relación a la literatura universal. Ok, ahora, estimados jóvenes, vamos a pasar con la literatura española. Bien, ya vamos a centrar aquí para poder dar la explicación del caso. Bien. Literatura española, estimados jóvenes. Entonces tenemos aquí también, ¿ya? Una secuencia ordenada de lo que corresponde, pues, a la literatura española, ¿ya? Ordenado por siglos, ¿ya? Con autor-obra. Bien, entonces, iniciamos, jóvenes. Iniciamos. Siglo de oro. Ya, siglo de oro, tenemos aquí a Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Tenemos el poema del mío Cid, ya. A ver, Edad Media, siglo V al siglo XV, jóvenes, ya. Entonces, esta edad, ya, el contexto es pues aquella época de reinos feudales, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, marcada por la religión y la tradición oral. Ahora, el poema del mío Cid es anónimo, ya recuerden ustedes que narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, recuerden, más conocido como el Campeador, ya, un caballero que tras ser desterrado por el rey Alonso VI, lucha para recuperar su honor y el de su familia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más encontramos en esta obra? Exalta pues valores como la lealtad, la valentía y el honor. Seguido a ello, jóvenes, tenemos aquí el siglo de oro, ¿ya? En el siglo XVI. ¿Ya? Entonces, menciona que este es el periodo de máximo esplendor de la literatura y el arte español. Bien, entonces tenemos acá a Miguel de Cervantes Saavedra,
con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Recuerden ustedes, novela que cuenta pues las aventuras de Alonso Quijano, bien, nuestro personaje principal, Don Quijote, Alonso Quijano. Recordemos que es un hidalgo que, obsesionado con los libros de caballería, decide convertirse en caballero andante bajo el nombre de Don Quijote y acompañado de su fiel escudero Sancho Panza, ¿no es cierto? Vive en aventuras donde se mezcla la realidad y la fantasía. Encontramos también ya en el siglo XVII ya a Calderón de la Barca con La vida es sueño. Ya recuerden ustedes al príncipe Segismundo, ¿no es cierto? Que pues estuvo encerrado, ¿ya? Por órdenes de su padre. Su padre creía pues que su hijo iba a ser un tirano, ¿no es cierto? Lo tuvo ahí encerrado en la cima de una montaña, en una carceleta. Finalmente, Segismundo, recuerden ustedes que es liberado por la muchedumbre, ¿no es cierto? Segismundo, el príncipe Segismundo, cuando liberan, pues justamente para ponerlo a prueba, recuerden ustedes a Segismundo, él actúa con violencia en primera instancia, ¿no es cierto? Y por ese comportamiento lo regresan nuevamente a su prisión y él cree que todo ha sido un sueño. Entonces Segismundo se reflexiona sobre su destino, ¿no? Sobre el sentido de la vida. Luego tenemos aquí el siglo XVIII, ya menciona que esta es una época de transición marcada por la ilustración y el racionalismo. Finalmente tenemos aquí el siglo XIX, ya hace alusión al romanticismo, con Gustavo Adolfo Bécquer, con Rimas y Leyendas. Recordemos que pues Rimas y Leyendas son un conjunto de poemas y relatos en prosa. Las rimas jóvenes expresan pues los sentimientos como el amor, la soledad, la tristeza, la belleza, y las leyendas son narraciones cortas, son narraciones breves, con elementos misteriosos, elementos sobrenaturales, ¿ya? Y de tradición popular. Ante estos jóvenes, ya tenemos plasmado una sola pregunta en cuanto a la literatura española, ¿ya? Una sola pregunta. Dice, marque la opción que completa el siguiente enunciado. La novela El Quijote de Cervantes tiene como tema central, tenemos un espacio en blanco, entre otro espacio en blanco, y lo ideal, representados respectivamente por Sancho Panza, y tenemos 3 espacios en blanco. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta el argumento de Don Quijote de la Mancha, ¿ok? Teniendo en cuenta el argumento y todo en relación al autor, ¿qué alternativa sería correcta en el ejercicio número 6? Ahí les dejo un minutito, jóvenes, para que ustedes puedan dar respuesta.
¿Cuál es el tema central, jóvenes, en el Quijote de la Mancha? Es esa lucha, ¿no es cierto?, entre lo ideal y lo material, que justamente son representados por Don Quijote y Sancho Panza. Entonces, ante esta premisa, ¿qué alternativa sería la correcta? Bien, Sebastián, está participando ya. En la 6 sería de esta manera, ¿no es cierto? Marque la opción que complete el siguiente enunciado. La novela El Quijote de Cervantes tiene como tema central el conflicto entre lo material y lo ideal, ¿no es cierto? Representados respectivamente por Sancho Panza y Don Quijote. Entonces, 6, marcamos la C. Bien, entonces ya vamos a avanzar con la literatura hispanoamericana. Ya, entonces ya, miren, a grandes rasgos, ya hemos repasado lo que vendría a ser la literatura universal. Hemos también resuelto ejercicios que competen a la literatura universal. Un ejercicio que compete a la literatura española. Y ahora vamos a pasar, ¿ya? Y vamos a repasar, a recordar todo lo que vendría a ser de la literatura hispanoamericana. Bien, entonces continuamos, jóvenes, continuamos. Ahí está. Bien, literatura hispanoamericana, jóvenes. ¿Ya? Entonces, recordemos lo siguiente, ¿no es cierto? Ok, el modernismo surge pues en el siglo XIX con este gran autor, Rubén Darío, ¿ya? Con su compendio de poemas Azul, ¿ya? Recordemos que pues Rubén Darío fue un poeta y narrador nicaragüense. Azul, ya publicado pues en 1888, es considerado el inicio del modernismo literario hispanoamericano. Bien, este movimiento, el modernismo, buscaba, eh, claro, este movimiento buscaba renovar el lenguaje poético con musicalidad, simbolismo y referencias culturales diversas. Bien, en el siglo XX, jóvenes, en el siglo XX tenemos aquí a la poesía hispanoamericana contemporánea. Ya, entonces, en este punto citamos a Pablo Neruda con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ya recuerden ustedes, poeta chileno. Esta obra fue publicada en 1924, famosa por su tono apasionado y melancólico. Recordemos que 20 poemas de amor y una canción desesperada expresa amor, expresa deseo, pérdida y naturaleza con un lenguaje lírico muy intenso. Bien, también encontramos jóvenes aquí, ya, en el siglo XX, nueva narrativa hispanoamericana, ya en la nueva narrativa hispanoamericana, a estos tres grandes escritores, ya, recordemos que este periodo abarca el llamado boom literario, recordemos jóvenes el llamado boom literario, boom latinoamericano, ¿no es cierto? Con estos tres autores, Jorge Luis Borges con ficciones, ¿ya? Escritor argentino,
en sus relatos breves, mezcla pues la filosofía, algunos términos que se repiten constantemente como laberintos, espejos, ¿no es cierto? Mm, También encontramos a Alejo Carpentier con El reino de este mundo. Este es un escritor cubano, ¿ya? Esta novela, jóvenes, ¿ya? Histórica en el concepto de lo real maravilloso. Mezcla, pues, los hechos reales con elementos mágicos. Y tenemos a Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, este escritor colombiano, novela clave del realismo mágico, narra la saga de la familia Buendía en un pueblo ficticio llamado, como jóvenes, Macondo, ¿no es cierto? Bien. Bien, entonces ya hemos recordado, estimados jóvenes, un poco de lo que vendría a ser la literatura hispanoamericana. Y como ustedes pueden observar, tenemos aquí, ¿no es cierto?, el modernismo con Rubén Darío, ¿ya? Tenemos a Pablo Neruda en cuanto a la poesía, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y a estos tres grandes escritores, Jorge Luis Borges con ficciones. Recordemos pues que ficciones es una colección de cuentos, ¿ya? Breves. Reúne pues 17 relatos, ¿ya? Que exploran temas como la metafísica, ¿ok? Son cuentos breves. También tenemos aquí a Alejo Carpentier con El reino de este mundo. Recordemos que El reino de este mundo trata sobre la revolución haitiana. ¿Sí se acuerdan? La revolución haitiana y la lucha por la libertad en Haití. Bien, explorando la relación entre la historia y la cultura africana, incluso la religión, ¿no es cierto? Bien. Y Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, ¿no es cierto? La familia Buendía. Bien, ahora pasamos a la literatura peruana, estimados jóvenes. Ya estamos aterrizando en la literatura peruana. Bien, tenemos literatura prehispánica antes del siglo XVI, la literatura colonial entre los siglos XVI y XIX y la literatura republicana, ¿no es cierto? Desde 1821 hasta la actualidad. Bien, en cuanto, jóvenes, a estas etapas, son etapas, ¿no es cierto? Prehispánica, colonial y republicana, son etapas, ¿ya? Diremos entonces que la primera etapa prehispánica, ¿ya? Ahí antes era la literatura de manera oral y en lengua originaria, ¿no es cierto? El runasimi, el quechua, ¿ya? Y eso, esa literatura de manera oral, pues eran transmitida por los amautas. Ahí encontramos, pues, los mitos, las leyendas, ¿no es cierto? En la época, en la etapa colonial, jóvenes, en la etapa colonial ya surge, ya con la conquista y el virreinato. Hay una mezcla aquí, una herencia indígena y española. Entonces, destacan crónicas
históricas, religiosas y mestizas, como los comentarios reales por el Inca Garcilaso y también Nueva Crónica y Buen Gobierno por Guamampoma de Oyala, ¿ya? En la tercera etapa, jóvenes, ya aquí etapa republicana, refleja la vida de la nación independiente y pasa por distintas corrientes literarias. Ahora, aterrizamos, jóvenes, aquí, ¿no es cierto? Prehispánica, costumbrismo. Ya, acá tenemos pues a Manuel Asencia Segura con Ñacatita, esta comedia sobre la vida limeña, recordarán ustedes, ¿ya? Felipe Pardo y Aliaga con su obra Un viaje, es una sátira, ¿no es cierto?, de costumbres y política. Entonces, el costumbrismo, jóvenes, trata sobre costumbres y personajes típicos. ¿Ya? Ahora, el romanticismo que menciona aquí, mediados del siglo XIX, exalta sentimientos, ¿no es cierto? Exalta identidad nacional e historia. Tenemos aquí a Ricardo Palma con Tradiciones Peruanas, ¿ya? Entonces Ricardo Palma mezcla la historia, mezcla leyenda y humor. Finalmente tenemos aquí el realismo, finales del siglo XIX. En el realismo describe la realidad social con detalle y denuncia los problemas, ¿no es cierto?, políticos sociales de su momento, ¿no?, de su época. Tenemos aquí a Manuel González Prada con Páginas Libres, ya son unos ensayos críticos contra las injusticias. Tenemos a Clorinda Mato de Turnes con Ave sin nido. Ya esta novela trata sobre los abusos, ya, a comunidades andinas. Esto, jóvenes, literatura peruana en el siglo XIX, ¿ok? Costumbrismo, Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo y Aliaga. En el romanticismo tenemos a Ricardo Palma, Tradiciones Peruanas. En el realismo, a Manuel González Prada, Clorinda Matos de Turner, esto en el siglo XIX. Y en el siglo XX, ahí vamos a adelantarlo. Ahora, en el siglo XX tenemos pues el posmodernismo, ¿ya? Que pues es una corriente literaria de inicios del siglo XX que suaviza las formas del modernismo con un lenguaje más sencillo y enfoque en lo íntimo y lo cotidiano. Aquí encontramos a José María Eguren, ya con Simbólicas, libro de poemas, ¿no es cierto?, con imágenes delicadas y simbolistas. Recordemos que, pues, Simbólicas explora mundos imaginarios, paisajes oníricos. Asimismo, tenemos también en la literatura peruana en el siglo XX el vanguardismo, que es el movimiento de ruptura con las formas tradicionales, ¿ya? Entonces, el vanguardismo busca innovación en el lenguaje, la estructura y los temas, ¿ya? Entonces, acá está César Vallejo con Trilce. Entonces, Trilce, un libro de poesías que revoluciona la expresión poética. Recordemos, ¿no es cierto?, que César Vallejo hace ahí usa un lenguaje experimental, ¿ya? Hace uso de un lenguaje experimental, uso de imágenes completas y temática centrada en el dolor humano, la soledad y la experiencia existencial. Asimismo, también tenemos el indigenismo,
ya esta corriente que denuncia pues las injusticias hacia los pueblos indígenas y rescata su cultura y cosmovisión. Encontramos a Ciro Alegría, ya con su obra El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno, novela pues que narra la lucha de una comunidad andina por defender sus tierras frente a hacendados abusivos. También encontramos a José María Arguedas con su obra Los ríos profundos, esta novela de corte autobiográfico que retrata el mestizaje, ¿ya? El mestizaje cultural, la infancia en los Andes y el valor de la lengua quechua, el runasimi. Tenemos también aquí la generación del 50, ¿ya? La narrativa. Recordemos pues que es un grupo de escritores que tratan, mejor dicho, un grupo de escritores que retratan la vida urbana y la clase media con un estilo más directo y realista. Tenemos aquí a Julio Ramón Ribeiro, ya con La palabra del mudo. Es una colección de cuentos que muestra personajes comunes, muchas veces marginados o frustrados, reflejando la soledad y el desencanto. Finalmente tenemos la narrativa contemporánea como autor principal a Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros, ya novela ambientada pues en el Colegio Militar Leoncio Prado. Bien, aborda pues la violencia, el abuso de poder y pérdida de la inocencia. Recordemos pues que Mario Vargas Llosa estuvo, ¿no es cierto?, internado en los ambientes del Colegio Militar Leoncio Prado, ¿ya? Entonces, que fue una experiencia que él tuvo, que vivió y que a posterior lo reflejó justamente en esta obra, ¿no es cierto?, de La ciudad y los perros. Otra obra que encontramos dentro de la narrativa contemporánea es Conversación en la Catedral, esta novela compleja donde un periodista, ¿ya? Un periodista y un exfuncionario conversan en un bar sobre la corrupción y la crisis moral durante la dictadura de Odría. Entonces, ese periodista es Santiago Zavala, ¿no es cierto? Y se encuentra con Ambrosio, ya el chofer de don Fermín Zavala, quien le cuenta pues todos los pormenores que hacía su padre, todos los actos de corrupción, todos los actos ilícitos en torno al gobierno de Odría. También en la conversación surge, ¿no es cierto?, la muerte de una señorita llamada Amalia, que entre comillas figuraba como una muerte o como un accidente cuando ella fue asesinada. Bien, entonces todos los pormenores, todos los detalles eh, le cuenta pues a Ambrosio, este chofer, al periodista Santiago Zavala. Bien, jóvenes, entonces de esta manera pues estamos haciendo un resumen ya de lo que vendría a ser la literatura peruana. Ya nos hemos excedido en el tiempo. La pregunta número 7, jóvenes, también ya la hemos trabajado en el transcurso de estas semanas. Ya, a ver, voy a dar las claves, jóvenes. La pregunta número 7, si por ahí también pueden dar respuesta en el chat. Rápidamente, jóvenes. Ya estamos. Entonces marcamos, jóvenes, las 7 vendría a ser la alternativa número B. Muy bien, Sebastián. Marcamos la B. Ya son
ejercicios que nosotros ya hemos abordado en el transcurso de todas estas semanas. La 8, jóvenes, también la B, ¿no es cierto? La 9, estimados estudiantes, marcamos la A y la 10, B. Muy bien, estimados estudiantes, les deseo todos los éxitos del mundo. Ustedes son grandes, van a lograr todo lo que se propongan. Ténganse mucha fe y éxitos, estimados jóvenes. Un gran abrazo a la distancia. Muchas bendiciones. Hemos concluido, jóvenes, con esta etapa. Muchos éxitos.